Hola, ¿qué tal a todas? Muy bienvenidas a este segundo programa que le hemos llamado Preguntamos al experto. Y ustedes saben que este programa está relacionado con la serie sobre el tema de la ansiedad que hemos estado desarrollando en mi canal de YouTube de mi marca personal, Gabriela Guzmán Arno, y que lo que intentamos es conocer qué es la ansiedad, dónde se origina y por qué se origina. Esto es muy importante que lo podamos conocer para poder eh, afrontarla. Lógicamente estamos preguntando a expertos de diferentes áreas profesionales que también nos den su punto de vista de el tema de la ansiedad, cómo se desarrolla con diferentes partes de nuestro cuerpo, de nuestra mente. Recuerden que la semana pasada tuvimos aquí con nosotras a la doctora Elena Marcos, que nos explicó de manera muy sencilla cómo se genera a nivel físico la ansiedad en el cerebro, y fue muy interesante encontrar esa relación entre la mente y lo que hace el cerebro cuando tenemos esos pensamientos negativos y recurrentes que son los que generan las hormonas que nos generan la ansiedad. Hoy vamos a tener esta entrevista con una experta en nutrición que ella, María, también nos va a explicar desde su área profesional, que es la nutrición, la buena alimentación, qué pasa con esta generación de ansiedad en nuestro cuerpo y la necesidad de comer. Pero bueno, vamos les voy a presentar a María para que la conozcan, sepan quién es. María Plaza Rodríguez es nutricionista graduada por la Universidad de Zaragoza, aquí en España, especialista en nutrición deportiva y en obesidad, y también es nutritional coaching. María nos comparte que el asesoramiento en nutrición debe incluir aspectos relacionados con hábitos de vida saludable, tales como una adecuada alimentación, un correcto descanso y la práctica del ejercicio físico, que son los tres pilares fundamentales para tener un correcto estado de salud. Ella también nos dice que el tratamiento personalizado es lo que permite elegir cuál es tu mejor opción adaptada a tus objetivos y a tus circunstancias. Debes saber que la forma de alimentarte repercute directamente en todos los aspectos de tu vida, tu físico, tu bienestar, tu salud intestinal y digestiva, tu autoestima, y en el tema que nos ocupa hoy, lógicamente, que es el tema de la ansiedad. El punto final del proceso es en el que puedes sentirte a gusto con tu cuerpo y sobre todo que tengas una relación sana con la comida. La educación alimentaria es el fin de María como nutricionista, enseñarte a comer de forma sostenible y duradera en el tiempo, con resultados que puedas mantener y sin efectos rebote, sin necesidad de pasar hambre ni sustituir comidas por suplementos alimenticios ni batidos, y acompañarte en este proceso de cambio físico que nos traerá muy buenas sensaciones. Ella nos dice que invertir en tu alimentación es invertir en tu futuro. Lógicamente yo añadiría, María, que es invertir en tu felicidad y en tu paz, ¿no? Pero bueno, María, después de conocerte este poquito, porque lógicamente leer todo lo que ha hecho María nos llevaría mucho, así que lo hemos resumido, pero después de conocerte te doy la bienvenida, María, a este programa. Te agradezco que nos hayas hecho favor de querernos acompañar y de explicarnos lo que nos vas a explicar esta mañana. ¿Cómo estás, María? Hola Gabriela, muchas gracias por formar parte de este programa. Bien, voy a intentar dar algunas bases generales y un poco más específicas en cuanto a alimentación para que intenten empezar en gente que lo necesite a cambiar hábitos, ya que la salud debería de ser nuestra prioridad fundamental. Así es, María, muchísimas gracias. Bueno.
Este tema de la ansiedad es un tema que creo que a todos nos llega de alguna manera, siempre de alguna forma está presente en nuestras vidas y sabemos que últimamente con pues todas estas situación mundial que hemos pasado y que aún no acabamos de pasar, nos ha traído muchísima más ansiedad por diferentes motivos. Y en algunas personas, que no en todas, pero en algunas personas lo que se origina es esa necesidad de comer. Pero antes de nada, debemos de conocer cómo funciona nuestro cuerpo frente al hambre y los mecanismos que utiliza para detectar cuando nos hace falta la comida. ¿Nos puedes explicar cómo se da ese funcionamiento de nuestro cuerpo ante el hambre, María? Sí, la explicación radicaría en nuestra parte del cerebro que se llama hipotálamo y se encuentra en la base de este, y se trata de una glándula que se encarga de controlar o regular las reservas de energía que tenemos en nuestro organismo. En el momento en el que estas reservas están disminuidas, el hipotálamo envía unas señales que se traducen en un aumento de ganas de comer o apetencia hacia ciertos alimentos, y principalmente suelen ser alimentos más calóricos o dulces. Y lo mismo sucede a la inversa, y es que cuando el estómago está lleno, esta parte del cerebro también se encarga de enviar esas señales para decir que hay que parar de comer porque ya estamos saciados. Muy bien, yo entiendo que este es un proceso normal que lógicamente tiene nuestro cuerpo para avisarnos que falta energía y que es el momento de ingerir ciertos alimentos para pues, no morirnos de hambre, ¿no? Para tener lo necesario que se requiere para seguir con nuestra vida cotidiana, para que el cerebro también tenga la energía suficiente para pensar y podamos realizar todas nuestras actividades diarias. Pero lo que pasa aquí, creo yo, es que cuando eh, ya no solamente el cerebro está cumpliendo con su función, con esta función normal, sino que ya estamos en esa sensación de ansiedad de la que ya habíamos hablado con Elena y cómo se origina y por qué. Y bueno, yo invito aquí a las personas que nos están escuchando por primera vez, que si quieren saber todo esto, pues vayan por favor al canal de YouTube y vean la entrevista con Elena porque es muy interesante toda esta explicación. Si esto sucede y se da de manera recurrente, entonces esa ansiedad, como dices tú, que se genera en el hipotálamo, esa ansiedad nos lleva a pensar que tenemos hambre y que no necesariamente es porque nuestro cuerpo realmente le falte alimento, que no es la situación normal de que falta alimento y manda la señal al cerebro de come porque ya han pasado tantas horas y ya necesitas nuevamente recargar la batería, ¿no? Eso sería lo normal, pero cuando estás ansioso, estás constantemente con esa sensación de que tengo hambre y recurres a los alimentos y además, curiosamente, las hormonas que se generan a nivel cerebral, lo que nos mandan es una información de que los alimentos que necesitamos son alimentos más calóricos o azucarados, ¿no? Y de ahí que es que recurrimos pues a los dulces, a los chocolates o a estos alimentos procesados como fritos y cosas de este tipo que aparentemente nos satisfacen, pero que no nos están aportando ningún beneficio, sino todo lo contrario. Pero bueno, María nos va a seguir explicando sobre este tema. En un funcionamiento normal, como yo decía, de estas funciones, es la que regula nuestras ganas de comer y no nos obliga a ingerir alimentos sin control. Pero es que el hipotálamo, además de esto, recibe toda la información referente a las emociones. En condiciones normales, si nos encontramos bien emocionalmente, el hipotálamo funciona correctamente sin aumentar las ganas de comer y sin desajustar nuestras emociones corporales. Pero esto no es así
como ya lo he dicho, cuando estamos estresados o cuando padecemos ansiedad. María, ¿qué pasa cuando sufrimos ansiedad? ¿Qué pasa en todo este tema de la alimentación? Lo que ocurre es que ante un episodio de ansiedad hay un desajuste en el estado normal del organismo que ocasiona a su vez el desajuste de la parte del cerebro y el hipotálamo, y se trata de una emoción que no es muy habitual ni normal en el ser humano. Este desajuste lo que hace es alterar las señales del hipotálamo mezclando los sentimientos con los referentes al hambre. Y lo que hace en algunas personas cuando tienen ansiedad es que o coman menos cantidad, y en otras desarrollen conductas contrarias, que tengan mucho hambre, y por tanto esto puede desencadenar en un aumento de peso si se lleva a largo plazo. Claro, exactamente. Esta relación con precisamente estas hormonas que se generan en el cerebro son las que nos dan la sensación de ansiedad, y aparentemente tenemos la necesidad de satisfacer esa ansiedad con algo que nos tranquilice, ¿no? Hay personas que a lo mejor la van a satisfacer, como decíamos la vez pasada con Elena, buscando la pastilla, entre comillas, la pastilla ansiolítica que las tranquilice, que tampoco es lo bueno, ya lo decíamos con Elena. Y hay otras personas que van a buscar una relación con, con otra persona. Entramos en el tema de las relaciones destructivas, ¿no? Porque generalmente cuando buscas ese tipo de relación estás entrando ya de una manera equivocada en esa relación, ¿no? Porque lo que tienes es necesidad de que esa persona te resuelva lo que sientes, esa sensación de ansiedad. Y con la alimentación nos pasa lo mismo. Cuando entramos en esta situación de ansiedad, la relación que tenemos con la comida es una relación equivocada también, ¿no? Y por lo tanto, como dices tú, pues comemos de más, comemos lo que no debemos de comer, y de ahí que pues ganes ese peso y se convierte además, fíjate, en un círculo vicioso, porque vas engordando, eso te causa más ansiedad, ¿no? Te causa baja de autoestima porque te empiezas a ver que vas ganando peso, que no te gustas, y al mismo tiempo vuelve nuevamente la ansiedad y vuelve nuevamente la necesidad de satisfacerla con la alimentación, y estás en ese círculo vicioso, o sea, en ese círculo malo que hay que Ujú. romperlo, ¿no? Y como digo yo, hay que romperlo con la ayuda siempre de los profesionales que te ayudan, ¿no? En este caso, si la relación mala es con los alimentos, necesitas a un nutricionista, a un coach en nutrición que te lleve de la mano sobre qué tipos de alimentos, como dices tú, nos decías en tu presentación, sin que pase hambre ni este tipo de cosas, pero que sepa qué hacer con eso. Pero también se requiere de un coach, de un terapeuta en el área emocional, que al mismo tiempo que con el nutricionista esté trabajando, ¿no? Entonces, siempre tenemos que buscar el apoyo de 2 o 3 profesionales de acuerdo a la situación en la cual nos encontramos para poder salir adelante, ¿no? Y no ir a buscar, como también lo decías en tu presentación, pues esos remedios mágicos, ¿no? E ir a buscar que me voy a tomar no sé qué cosa rara, o las pastillas de no sé qué, o la dieta de la luna, o quién sabe qué tantas cosas que existen, ¿no? Que nos prometen cosas mágicas que finalmente pues no resultan, porque no están resolviendo el problema de fondo, ¿no, María? Sino que solamente están por encima, pues intentando solucionar algo, pero no lo solucionan. Ujú. El Así es, hambre, Gabriel. sí, perdón, el hambre emocional es un tipo de ansiedad, ¿sí? Que nos hace comer, no porque tengamos hambre, como ya bien lo hemos dicho aquí, sino porque
sino porque es algo, es una emoción que está, que no la hemos sabido gestionar. Normalmente suele ocurrir cuando sufrimos estrés, ansiedad, tristeza, depresión, pero también fíjate que por aburrimiento, ¿sí? Cuando las personas están ahí como sin hacer nada, y, por ejemplo, se ponen a ver la tele, ¿qué es lo normal que pasa, María? Se ponen el bol de palomitas, las patatas, el refresco, la cerveza, en fin, un montón de cosas enfrente y estás viendo la tele porque no tienes otra cosa que hacer o porque estás aburrido y venga a darle a todo lo que te pusiste ahí enfrente y cuando se termina vas y los rellenas y sigues con ese proceso porque pues consideras que te está dando una satisfacción, ¿no? Ujú. ¿En qué consiste esa hambre emocional, María? El hambre emocional, siempre digo que es el comer sin tener ganas de comer. ¿A Ujú, qué me refiero con esto? Sería un estado en el que se encuentra el organismo que tiene que recurrir a comida, bien sea por una situación específica a nivel anímico o por una situación emocional. Como bien has dicho, por ejemplo, el ejemplo, Gabriela, de estar, por ejemplo, viendo una serie y apetecerte algo de picar mientras ves la serie, porque normalmente solemos relacionar nuestro acto social con comer. ujú. Y, y muchas veces no sabemos resolver este momento de intentar escoger alimentos un poco más saludables sin que se altere nuestro estado natural, porque no es lo mismo el hambre emocional que el hambre fisiológica, donde el hambre fisiológica sí que sería la necesidad de nuestro organismo que nos pide comer como función vital del mismo. Y el hambre emocional se caracteriza porque se tiene una necesidad específica de comer y también se trata de forma impulsiva e incontrolada. Ujú. Aunque en realidad no tengas hambre, sientes que necesitas comer para poder satisfacer ese algo que te está perturbando y ese algo no es nada más que un conflicto emocional que nos está resolviendo de forma adecuada. Claro, muy bien. Oye, ya que entras en este tema, ¿nos podrías mencionar cuáles son las características que podemos tener más o menos claras para detectar si lo que sentimos es hambre emocional o hambre fisiológica? Supongo que habrá algunos tips o características del hambre emocional que nos puedan dar como ese semáforo rojo de decir, hombre, Ujú. pues si esto es lo que me está pasando a mí y necesito pues apoyo o no, yo realmente sí lo que siento es hambre, yo como a mis horas cuando es hambre fisiológica, ¿no? ¿Qué características nos podrías mencionar, María? Ujú. Pues principalmente serían tres. La primera de todas sería la necesidad de comer, aunque no se sienta hambre fisiológica de cubrir las necesidades energéticas de nuestro organismo, es decir, que necesitas introducir alimentos en tu cuerpo, aunque no experimentes el hambre común o real que necesitas, y o se relacionaría con comer de forma impulsiva. Además, este tipo de hambre se caracteriza porque se desconoce el origen de la necesidad y no se puede controlar. Esto hace que el acto de comer se haga de forma impulsiva y descontrolada. En segundo lugar, estaría el sentimiento de culpa, que suele ser bastante común, ya que después de este ataque de hambre las personas se sienten culpables porque siguen sin sentirse bien consigo mismas ni satisfechas, porque la mayoría de los alimentos que ingieren no suelen ser saciantes y encima suelen estar cargados de calorías. Y esto es porque el origen del problema no se ha resuelto con la comida. Y en tercer lugar, estaría el hecho de que comen para sentirse mejor. Y aquí hay un trasfondo en esta conducta que persigue un sentimiento de mejora y de bienestar por el hecho de comer. Sin embargo, al no resolverse, es habitual que la persona se sienta triste y decepcionada después del atracón, que es el círculo que comentabas antes, Gabriela. Así es. Yo creo que no, a ver, yo estoy pensando ahora con lo que estás diciendo, que podría un poco compararse con las drogas, ¿no? Ujú. Con- Así es. ¿Verdad? Ujú. Yo considero que el azúcar
produce el mismo efecto prácticamente que una droga. Porque Sí, encima el cuerpo o el organismo es muy sabio y cuanto más le introduces un alimento que le produce placer, más quiere. Y se ha visto que una persona que restringe por completo, en este caso, alimentos cargados de azúcares durante una semana, ha visto repercusión a nivel de mayor estado anímico, mayor energía, etcétera. oye, pero también entonces creo yo sucederá que cuando una persona está muy acostumbrada a demasiados azúcares y tú se los quitas de repente, quizás en tu consulta has visto que te digan que se sienten mal, que están mareados, que, o incluso que están ansiosos, ¿no? Porque, Ujú. porque si es si se puede equiparar a la droga o al tabaco o al alcohol, entonces pasa esto, ¿no? Que cuando hay ausencia del elemento, pues te pones mal, ¿no? Porque el cuerpo detecta que le está faltando aquel elemento, ¿no? Ujú, así es. De hecho, la disminución del consumo de este tipo de alimentos debería de ser de forma gradual y progresiva, Claro, sin radicarlos por completo, claro, porque claro, si no, eso también genera más frustración e incluso se puede hasta acrecentar la ansiedad. claro, por supuesto. Esto es muy interesante que nos demos cuenta entonces que una mala alimentación, ¿sí? También es una especie de droga. Y aquí entra la parte emocional que nos interesa del tema de la ansiedad, ¿no? Que cuando a una persona tiene una ansiedad crónica, que lo hablábamos con Elena, es decir, no es lo mismo tener una ansiedad puntual porque, como decíamos, nos está persiguiendo el tigre o porque, hombre, pues hay un terremoto y tenemos que salir rápidamente del local donde nos encontramos, pero una vez que eso termina, pues la ansiedad termina también porque nos damos cuenta que estamos a salvo y que ya todo está tranquilo, ¿no? Pero la ansiedad crónica es cuando estamos ansiosos constantemente porque tenemos miedo de una situación que está en nuestro cerebro, más bien en nuestra mente, ¿sí? La estamos pensando como algo, uy, me va a ocurrir algo muy malo, algo muy negativo, y que generalmente no ocurre, simplemente la estamos imaginando. Pero como nuestro cerebro lo detecta de la misma manera, pues entonces caemos en esa ansiedad recurrente. ¿Qué pasa? Que como decimos aquí, bueno, pues recurres para tratar de tranquilizar esa ansiedad, ¿sí? Recurres a cosas que tú crees que te la van a resolver, que no la resuelven, al contrario, la incrementan, como pueden ser las drogas, el alcohol, em, el tabaco inclusive, ¿sí? Y, Ujú. y creo que pocas veces vemos al alimento también como este placebo negativo, ¿no? Porque como tú bien dices, a nivel social está bien visto que te sientes a comer una buena comida, a tomar un poco de vino, etcétera. Lo malo no es tener una buena comida un día o tomar un poco de vino un día, sino lo malo es que eso lo consideres como ya una necesidad en, Ujú. en ti, ¿no? Y entonces es cuando causa todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? A nivel cerebral el azúcar, como bien nos dices, pues ocasiona, sí, esa necesidad que se genera como cuando necesitamos el alcohol o etcétera. Entonces, aquí lo importante, y me estoy adelantando a las soluciones que las vamos a ver más adelante, pero bueno, como un pequeño adelanto les digo que lo importante aquí, la solución, es darnos cuenta que cuando tenemos pensamientos negativos recurrentes, cuando imaginamos esas cosas súper horrorosas que creemos que nos van a pasar y tenemos esos miedos que generan hacen que nuestro cerebro genere todos esos pensamientos tan negativos, perdón, esas hormonas llamadas malas. Lo mismo sucede al contrario. Si tenemos pensamientos positivos, pensamientos de esperanza, pensamientos de que las cosas, aunque estén mal,
siempre hay una solución para todo, que yo voy a encontrar esa solución, que la solución ya está aquí, etcétera. Entonces, nuestro cerebro también va a manejar esos pensamientos positivos. Increíblemente lo que va a hacer es que entonces va a generar las hormonas positivas, entre ellas las endorfinas, que tú sabes bien, María, que son esas hormonas que nos hacen sentir bien con nosotros mismos. Y entonces ya no tenemos que recurrir a estos placebos que nos causan tanto daño, como son las drogas, el alcohol, el tabaco y inclusive la alimentación no sana, como serían los azúcares, las grasas y todas estas cosas que aparentemente nos están dando un placer, pero que al contrario nos están haciendo mucho daño, ¿no? Entonces, cuando lleguemos a la parte de las soluciones, que vamos a llegar, se los prometo, vamos a ver muy detalladamente todo este proceso, pero es que es increíble porque mira, la neurociencia que a mí me encanta, nos explica, y son estudios que se están haciendo desde hace más o menos unos 10 o 15 años a la época actual, y cada vez se descubren más cosas interesantísimas de que cómo es nuestra mente capaz de hacer que nuestro cerebro funcione en positivo o en negativo, ¿no? Y que realmente es nuestra mente la que lo hace, ¿no? Y Ujú. inclusive, pues la gente que es consciente, por ejemplo, de su propia respiración, han hecho estudios y han puesto a personas conectadas lógicamente con todos los aparatos para poder detectar qué pasa en el corazón, qué pasa en los diferentes órganos del cuerpo y qué pasa a nivel cerebral. Hay gente que les dicen, durante un minuto vas a respirar, a inhalar y exhalar, pero siendo consciente de tu respiración. Y ves cómo funciona todo aquello a nivel cerebral, el cuerpo, el corazón, cambia su ritmo, todo cambia a lo positivo, ¿no? Y dices, qué increíble, nada más porque soy consciente de que estoy respirando de una manera, ¿no? Simplemente por eso. Y han hecho descubrimientos increíbles de cómo pensando de manera positiva tu cerebro genera las hormonas que le llamamos positivas. Pero bueno, ya me estoy desviando del tema. Lo que pasa es que todo esto a mí me parece tan emocionante porque creo que todos tenemos que ser conscientes de que somos capaces por nosotros mismos de deshacernos de los hábitos negativos que muchas veces creemos que los necesitamos, incluso de las relaciones destructivas que a veces tenemos con personas por esta misma situación, ¿no? Bueno, María, volviendo a nuestro tema, yo te quiero preguntar, ¿cómo podemos controlar el hambre emocional? Bien, pues la mejor forma de controlarlo es sabiendo el problema de raíz. En primer lugar, el hambre emocional no aparece como una circunstancia biológica o natural del organismo, sino que es la respuesta a otra carencia interna, como por ejemplo puede ser un desajuste hormonal. Esta carencia suele estar relacionada con motivos emocionales, como por ejemplo la ansiedad, la depresión, el aburrimiento, la tristeza, etcétera. Por tanto, si quieres solucionar este problema, lo primero que debes hacer es acudir a un profesional y él o ella te podrá ayudar a solventar el problema de raíz y saber qué es lo que realmente te está perturbando y te podrá dar las indicaciones personalizadas en cada caso. Claro, fíjate que acabas de decir lo más importante, bueno, todo es importante, por supuesto, pero este tema de acudir al profesional, ¿no? Y quiero hacer mucho énfasis en ello porque yo creo que todos, inclusive yo, me da culpa en algún momento, recurres a la farmacia o a las herbolarias o a las parafarmacias y vas y dices, ¿no tendrás un producto que me agrasas? ¿No tendrás un producto que me quite el hambre? ¿Sí? Entonces, quieres solventar tu problema emocional con esas pastillas que te venden, a veces carísimas, porque a veces te dicen, sí, mira, esto es la maravilla del siglo. No sabes cuántas personas han bajado
tantísimos kilos con ellas, pero fíjate que cuestan 100 euros o ciento y tantos euros. Y tú dices, bueno, con tal de que me ayuden a adelgazar, me las compro, ¿sí? Y resulta, bueno, pues tú me lo dirás mejor, pero ¿tú crees, María, que ese tipo de cosas realmente funcionan o son nuevamente otros placebos en el mercado? Ujú. Yo considero que para coger unas correctas bases y que intentar solucionar el problema o que se atenúe en un futuro, recurrir a este tipo de productos sirven como de tapadera, Ujú. porque a largo plazo vas a volver a tener un episodio de ansiedad en este caso. Si vuelves a recurrir a estos productos, lo solventarás en el momento, pero no vas a poder erradicar el problema de raíz. Claro. Y, y lo importante es que todo está en la actitud e intentar conocerte a ti misma y saber cómo actuar ante un episodio de ansiedad, de depresión, aburrimiento, tristeza que se relacione con una mala ingesta de alimentos. Claro. Ah, por eso te digo, yo creo que pues este tipo de cuestiones, pues es preferible no utilizarlas, ¿no? Ujú. Yo creo. Bueno, cuando la persona... Perdón, Sí, dime, Gabriela. María, dime. Y también quería mencionar que este tipo de productos a la persona lo único que pueden producir es después un efecto rebote Claro, de quizás, por ejemplo, en el caso de bajar de peso, porque hayan subido a causa de un periodo de ansiedad y recurrencia a muchos alimentos calóricos, al cabo de un tiempo, esta persona posiblemente vuelva a recurrir a este tipo de alimentos y eso hará que suba incluso hasta más de peso desde el inicio antes de tomarlos. claro, por supuesto, porque generalmente quienes recurren a esto no es porque estén haciendo una dieta equilibrada, aunque muchos de ellos te ponen ahí, hacer una dieta equilibrada, ¿no? Y yo a veces cuando lo leo digo, bueno, si hago la dieta equilibrada, entonces ¿para qué necesito esto? ¿No? O sea, es un poco contradictorio. Y creo que lo dicen para lavarse también, como se dice, el dedo en salud, ¿no? Porque si llevas una dieta equilibrada, por supuesto que vas a adelgazar, ¿no? Entonces, el problema es que recurres a eso no porque quieras hacer una dieta equilibrada, más bien porque no la quieres hacer, ¿no? Porque lo que quieres es seguir comiendo lo que comes, pero como digo yo, con la pastilla milagrosa, ¿no? De Ujú. que me tomo esta pastilla milagrosa y voy a conseguir todo lo que yo quiero, ¿no? Y pues no es así. Oye, María, cuando la persona sufre de ansiedad crónica y por lo tanto esta hambre emocional de la que no, hemos hablado, es importante que acuda, bien lo has dicho, a un profesional de nutrición, pero también, pues, como ya lo dijimos anteriormente, a este profesional emocional para que de manera conjunta, pues, le ayuden a resolver la situación que tenga, ¿no? No es raro que ante la difícil situación de cambios que hemos estado viviendo y que seguimos afrontando, las personas en general sintamos ansiedad, miedo, inseguridad, así como este aburrimiento del que hablamos, cansancio físico, cansancio emocional. Todo esto en su conjunto, a mí me gusta llamarlo lo que es el cansancio pandémico, ¿sí? Cuando te digo que no es raro, y sucede mucho más de lo que pensamos, pero además es normal y no debe asustarnos darnos cuenta de que estamos sufriendo, ya que tanto a nivel personal como a nivel social hemos estado pasando por muchas pérdidas, María, ¿sí? Por pérdidas de tipo, como digo yo, personal y también de tipo social, que tú sabes que cuando perdemos algo, aunque sea algo pequeñito, eh, sufrimos lo que se le llama un duelo, ¿sí? Pasas por todas esas etapas del duelo. Y con este tema que hemos pasado de la pandemia, hemos perdido muchas cosas, insisto, a nivel personal, personas también las hemos perdido, y también a nivel social. O sea, la vida ya no es la misma y me gusta hacer énfasis en que ya no va a volver a ser la misma. O sea, que todas aquellas personas que dicen, cuando volvamos a como estábamos, pues
perdón, pero no vamos a volver a como estábamos. Las cosas cambiaron rotundamente. Tenemos que adaptarnos a lo nuevo, sí, a una nueva forma de vida. Y todo esto, pues, lógicamente nos lleva a tener mucha ansiedad. Es que todo cambio nos da ansiedad, ¿no? Eh, es que es hasta normal y por eso yo digo que no debemos asustarnos ante ante nuestros sentimientos, ¿no? Hay muchas personas que tienen miedo, que tienen inseguridad, que tienen esa ansiedad, pues ahí mal gestionada, y se callan porque piensan, no, qué raro, yo seré el raro, yo seré el que me está pasando esto, yo todo lo veo normal fuera de mi casa, ¿no? Y no es verdad, o sea, todos de una manera o de otra hemos tenido que digerir las cosas, y cuando no se digieren estas emociones de una manera correcta, pues nos llevan a todos estos procesos de ansiedad de los que pues estamos hablando, ¿no? Me gustaría, María, que además pues de decir que la solución es buscar la ayuda profesional, a continuación les demos algunos consejos a las personas que nos escuchan, a las mujeres que nos están escuchando, para que les ayudemos a controlar esa hambre emocional. Ya sabemos, repito, que lo mejor es acudir a los profesionales, ¿no? Eh, Pueden acudir a los profesionales que cada quien quiera. Lógicamente, les recuerdo que en IRAFEL pues tenemos a buenos profesionales que les pueden apoyar si así quieren hacerlo. Pero bueno, María, ¿tú qué consejos nos darías para apoyar a estas personas? Sí, en primer lugar, quería decir que es importante que tu mente sepa que estás bien alimentado y por tanto, de esta forma evitarás esa urgencia a la hora de comer por compulsión. Por lo tanto, te recomiendo que tengas un plan semanal de comidas para que así sepas exactamente qué vas a comer y a qué hora, porque muchas veces, por ejemplo, lo que pasa es que una persona, por ejemplo, le entren ganas de apetencia de dulces a la mitad de tarde, a las 6 7 de la tarde, y quizás no haga ingesta desde la comida hasta la cena. Pues igual convendría hacer una merienda con alimentos saludables para que después no tenga apetencia de picar entre horas y poder escoger alimentos adecuados. En segundo lugar, para evitar la sensación de hambre, te recomiendo que incluyas en tu dieta alimentos que sacien tu apetito, como por ejemplo son las frutas y verduras, los hidratos de carbono a ser posible integrales, ya que la versión refinada no contiene fibra y esta fibra ayuda a saciarte. También incluir proteínas de buena calidad, como por ejemplo carnes, pescados, huevos, lácteos y derivados y legumbres. Las legumbres sobre todo llevan mucha fibra y sacian también bastante. Y grasas saludables, como por ejemplo el aceite de oliva, que debería de ser nuestra principal fuente de grasa, aunque también puedes incluir aguacate y frutos secos. A tener en cuenta en este último grupo de alimentos que son muy calóricos y también se deberían de consumir dentro de una ración adecuada. Además, si cuando te entran ganas descontroladas de comer optas por un alimento saludable, tu salud no se resentirá. También, por otro lado, quería mencionar evitar el consumo de azúcar, ya que el hambre emocional, como hemos mencionado antes, está muy relacionado con el consumo y abuso de alimentos azucarados y dulces y ultraprocesados en general. Por ello, te recomiendo que evites tener estos alimentos en casa y optes por versiones más saludables como yogures sin azúcares, frutas muy maduras, como los dátiles, por ejemplo, que contienen azúcar intrínseco en la misma y también producen dulzor. Y por último, me gustaría mencionar el deporte y el ejercicio físico, que es un hábito muy recomendable para conseguir también reducir la ansiedad y vivir de una forma más optimista y positiva. Esto puede ayudarte también a regular los problemas emocionales y así reducir estos ataques de hambre. Y actualmente el sedentarismo predomina mucho en nuestra sociedad. Así que no solo es importante a nivel de salud el comer de forma saludable, sino también una correcta práctica de ejercicio físico. Claro, a ver, María, yo te quiero preguntar, que yo creo que es una pregunta
que mucha gente te haría. Cuando yo tengo hambre entre comidas, específicamente, a qué puedo recurrir, ¿no? Porque, como bien dices, primero, no compremos aquellas cosas que sabemos que en ese momento nos van a llamar la atención y que fácilmente las podemos encontrar en el armario o en la nevera, mejor no tenerlas, ¿no? Pero bueno, yo a media mañana o a media tarde siento aquella necesidad de recurrir a algo, pues específicamente algo sencillo que yo tenga a mano o incluso si estoy en la oficina, que me lo pueda llevar a la oficina. ¿Qué me recomendarías a mí y a la mayoría de nosotras que podemos hacer en ese caso, ¿no? ¿A qué podemos recurrir? Ujú. En el caso de haber comprendido de si es hambre emocional o fisiológica, si es fisiológica y de verdad tienes hambre, recomiendo en el caso, por ejemplo, de una merienda, pues añadir un mini bocadillo con proteína de calidad, como por ejemplo huevo duro, una lata de atún, salmón ahumado, una tortilla francesa, lomo embuchado, jamón sin grasa. O también, por ejemplo, un yogur con cereales sin azúcares. O si tienes un poquito menos de hambre, pues una o dos piezas de fruta de temporada. Y en el caso de que sea por un hambre emocional, es decir, incontrolada, que sí o sí tienes la necesidad de comer, pues escoger alimentos poco calóricos, como por ejemplo podrían ser pues, unas crudités de zanahoria, de pepino, unos tomates cherry o incluso una pieza de fruta. Claro, yo creo que esto vendría muy bien, lógicamente, en lo que vas, si es el hambre emocional, ¿no? En lo que superando ese proceso, porque bueno, es un proceso que hay que superar, no se supera de la noche a la mañana, ¿no? Eh, pues saber que sí hay cosas que puedes hacer, ¿no? Que no de repente, a veces esos pensamientos inconscientes, esos pensamientos imaginarios de los que hablaba yo anteriormente, eh, nos generan más ansiedad porque pensamos, uy, yo recurro a un nutricionista y me van a decir, dejas de comer todo, solamente vas a comer lechuga, ¿no? Porque muchas veces pensamos eso. El nutricionista nada más nos pone a comer lechuga a toda hora, ¿no? Y no comemos otra cosa más que lechugas. Y yo no, yo quiero comer algo más además de lechugas, ¿no? Entonces, son esos temores incorrectos, pero que tenemos por desconocimiento, ¿no? Por eso a mí me fue pues interesante poder tener esta conversación contigo para que tú les expliques que acudir a un nutricionista cuando te hablan de una alimentación equilibrada y conveniente no es nada más, pues el pollo o el pescado a la plancha y la ensalada verde y ya eso es lo único que vas a comer, desayunar y cenar y no, y te olvidas de todo lo demás que no lo, todo lo demás no lo debes de poner en tu dieta y olvídalo para toda la vida, ¿no? Porque entonces eso también crea ansiedad, ¿no? Dices, no, yo cómo voy a dejar de comer pues un trozo de pizza o una hamburguesa que tanto me gusta algún día o algo de picar un día con unos amigos o qué sé yo, ¿no? Esas cosas que tú, como dices tú, como estamos acostumbrados a que socialmente pues te invitan unas amistades y te ponen cosas para picar y ahí de todo, pues tú dices, tú llegar ahí y decir, yo no puedo nada de eso, ya eso ya te crea ansiedad, ¿no? Porque te crea esa sensación de que yo soy diferente a todos los demás, pero no puedo hacerlo porque yo engordo y eso nos da mucho miedo a las personas, ¿no? El sentirnos diferentes, el sentirnos, eh, el decir yo no puedo porque los demás sí pueden. Estoy hablando a nivel emocional, todo esto nos da mucho miedo, ¿no? Entonces, creo que es importante que el nutricionista en tu caso nos expliques
que el proceso no es que un día vamos contigo y nos dices, mañana no comes nada, ¿eh? O sea, lo que vas a comer van a ser una ración de fruta, una de verdura, una ensaladita verde y una plancha. Y eso es todo lo que vas a comer y te vas a olvidar de todo lo demás, ¿no? Y entonces, claro, eso te crea, como te digo, esa sensación de que, uy, qué miedo, no, yo no quiero, yo prefiero seguir con mi vida aunque no sea la más correcta, ¿no? ¿Qué nos dirías en este caso, María? ¿Qué haría un nutricionista, por ejemplo, si llegamos hoy contigo y te explicamos que, bueno, que creemos, yo creo, María, que tengo un problema de hambre emocional y quiero que me ayudes, ¿sí? Pero no quiero que me quites todo hoy porque yo siento que yo no voy a poder hacerlo, ¿vale? ¿Tú qué le dirías a una persona en esta situación para que, pues para quitarle ese temor y para ayudarla a que dé el paso hacia hacer las cosas correctamente? Ujú. Me gustaría decirles que tienen que empoderarse, tener confianza en ellas mismas, en saber que son capaces de lograr cualquier objetivo que se propongan y coger todas las fuerzas que necesiten para emprender el cambio de hábitos, ya que, como he dicho antes, la salud debe de ser nuestra prioridad y la alimentación saludable una forma de vida. Claro, súper bien, pero perdona que insista, estás muy bien explicado lo que me acabas de decir, pero a lo mejor yo te sigo diciendo, oye María, es que lo que dices sí es cierto, es correcto, pero Pero es que yo, si me quitas el chocolate que me como todas las mañanas, yo no sé qué va a ser de mí. Yo entonces prefiero no meterme en este lío, ¿no? O sea, las personas somos muy dadas a encontrar siempre el pretexto para no hacer las cosas porque nos da miedo y además de que nos da miedo, no encontramos la energía que nos impulse, ¿no? Entonces, Ujú, creo que los coach estamos para darles ese impulso a las personas, ¿no? Eh, ujú. Desde tu punto de vista de alimentación, espero que me esté explicando bien. O sea, ¿qué les dirías? Mira, no te voy a quitar a todo, lo vamos a hacer pausadamente. Ujú. Sí, sobre todo como nutricionista o cualquier nutricionista no suele restringir alimentos porque lo importante es el cambio de hábitos. Empezar en la base de la alimentación que se encuentre la persona e intentar ir mejorando las alternativas y escoger las opciones más saludables. En el caso puntual, por ejemplo, de que algún día haya algún pequeño exceso, siempre y cuando alrededor del 80-90% de la alimentación sea saludable y adecuada, en principio no tendría que haber ningún problema ante la interrupción de la bajada de peso, por ejemplo, o de mejora de composición corporal, siempre y cuando las elecciones sean conscientes y, y adecuadas. Y como todo en exceso, pues no es bueno. Siempre también suelo recomendar y suelo decir que también hay que disfrutar de una vida activa y social y dentro de esa vida social muchas veces al estar relacionada con comida, pues también tenemos a veces opciones que no está en nuestras manos el poder escoger la elección correcta. Entonces, siempre digo que intenten escoger, a ser posible, alguna ración de frutas y verduras y proteína de calidad, aunque el método de cocción, por ejemplo, en el caso de unos fritos o rebozados, esté presente en algún plato, pero que sea en cantidad mínima en comparación con el resto de alimentos. Claro, porque por ejemplo, si tenemos una invitación a una cena que es en una casa, como dices tú, pues yo ahí no puedo elegir, voy a tener que tomar pues lo que me pongan en la mesa, ¿no? Eh, Ujú, entonces, si me ponen algo que es calórico, ¿sí? ujú, Pues no voy a poder decir, no, mira, yo no voy a tomar esto, a mí me preparas otra cosa. Lógicamente no lo podemos decir, ¿no? Entonces, quizás pedir que nos sirvan una ración más pequeña o si han puesto una ensalada, pues
llenarnos el plato más con la ensalada y lo que es más calórico, pues pedir, dame un poquito, una cantidad menor, no me des una cantidad más grande, etcétera, ¿no? Quizás en estos Ujú. casos poder recurrir a esto y no sentirnos culpables, ¿no? Por haber ido a esta cena y por decir, uy, ya interrumpí pues lo que estoy haciendo, ¿no? Ujú, así es, Gabriela. Y también es súper importante el comer de forma consciente y ello equivale a comer de forma de comer despacio, porque el comer deprisa también se ha visto a nivel hormonal que el periodo de saciedad que comentábamos al principio con respecto al hipotálamo, tarda el cuerpo en comprender que está saciado alrededor de unos 30 minutos. Entonces, si en ese periodo de tiempo comemos muy deprisa, comeremos mucha más cantidad de alimento que si comemos despacio. Ah, mira. Y, Esta es la razón, perdón que te interrumpa, ujú, yo he escuchado lo que estás diciendo, que comer despacio ayuda a adelgazar y quizás tiene, bueno, no quizás, seguramente tiene que ver con esto que estás diciendo, ¿no? Que es ujú. cuando llega la orden al cerebro de que ya alto porque ya no necesitas más, ¿no? Si como despacio, no es que el comer despacio en sí sirva para adelgazar, sino que se da Ujú. es lo que nos estás diciendo, ¿no? Sí, el comer despacio hace que favorezca la saciedad. Y en Claro, cambio, el comer deprisa, aparte de que hay mayor periodo de tiempo hasta la próxima ingesta, hace que el cuerpo no haga la digestión correctamente, aceleres todos los procesos a nivel de digestión, de absorción de nutrientes, etcétera, y al no hacerlo todo de forma progresiva y paulatina, hace que no te sacies lo mismo, posiblemente incluso hasta comiendo más cantidad que si comieses despacio. claro. Y Y también, sí, perdón. perdón, Gabriela. Además, bueno, los dentistas lo dicen y también los gastroenterólogos, ¿no? Que el comer despacio también, pues te ayuda para tener una mejor digestión, ¿no? Porque estás ayudando a nivel, pues tu boca, toda esta parte de aquí, estás haciendo una buena Masticación. masticación y Ujú, lógicamente evitas pues ingerir cosas más grandes que le cuesten más trabajo a- al estómago y todo esto, la digestión y demás. Entonces también esto creo que es muy positivo, ¿no? Lo mismo que como dices tú, el consumir fibra, pues te ayuda ujú, también a sentirte menos pesada, ayuda también a tu organismo a hacer una mejor digestión, ¿no? ujú. Yo conozco gente que te dice, ay, a mí en el plato no me pongas esas cosas verdes, o sea, no me pongas verduras o no me pongas ensaladas, porque a mí no me gustan, no sirven para nada, ¿no? Y yo creo que son súper útiles precisamente en este proceso de digestión, ¿no? Ujú, por supuesto. También con respecto a los alimentos, en este caso, por ejemplo, verduras o ensaladas, al ser en crudo, el alimento, cuanto más cocinado esté, por ejemplo, en comparación de una ensalada a un puré de verduras, la digestión va a ser más rápida en el puré de verduras que en una ensalada, la masticación también va a ser más fácil en un puré de verduras que en una ensalada y la saciedad al revés, va a ser contrario. Es decir, la ensalada te va a saciar mucho más que un puré de verduras, por el hecho de que la masticación en la masticación es donde comienza la digestión y después digerir un alimento en crudo, en los mecanismos que ocurren en el estómago, le cuesta más al estómago digerirlo que el digerir en este caso, un puré de verduras, por ejemplo. Vale. Ay, María, pues me encantaría seguir hablando contigo, pero bueno, yo creo que vamos a retomar el tema que era nuestro tema de la alimentación relacionada con la ansiedad. Creo Ujú, que nos ha quedado claro que una alimentación en la cual comes por hambre emocional y no hambre fisiológica es una alimentación que está derivada de un proceso de ansiedad o
pues un proceso emocional en general, ¿sí? Que no se ha podido procesar y que por lo tanto pues lo estamos utilizando la alimentación como un paliativo más, como pueden ser los otros paliativos de los que también hemos mencionado, ¿no? Así que pues además de todas las técnicas y los ejemplos y bueno, todo lo que nos ha estado explicando María, que va súper bien conocerlos, bueno, pues que sepamos la importancia de poder recurrir a los profesionales. Aquí me gustaría también, pues, pensar que muchas veces creemos que porque buscamos por internet una dieta y nos ponemos a hacer esa dieta, las cosas van a funcionar. Yo creo que es muy importante en estos casos, igual que en el emocional, recurrir sí a una persona, un profesional que nos trate de manera directa y personal. ¿Sí? Y que no nos dé, porque también hay profesionales, por desgracia, que no son pues muy bueno, que lo que hacen es, por ejemplo, en el caso de una dieta, pues tienen una dieta para todo mundo, te sacan el papelito, te lo dan y haga esto, váyase a su casa, pero realmente no se han preocupado por ti de manera personal, ¿no? En investigar qué te pasa, por qué, etcétera, ¿no? Entonces, hay que recurrir a profesionales que sí se preocupen de manera personalizada por lo que nos está pasando, tanto a nivel alimenticio como a nivel emocional, profesionales que puedan trabajar en conjunto, ¿no? Para conseguir pues, los máximos resultados para las personas, ¿vale? Bueno, María, pues dicho todo esto, quiero darte las gracias por darnos este tiempo, por ayudarnos a entender estas cosas y bueno, pues también quiero agradecer a las mujeres que nos están escuchando. Espero que les sea súper útil tener el conocimiento de todo esto. Yo las animo a seguirnos, si esto les gusta, por supuesto, en el canal de YouTube para que pues no se pierdan las próximas entrevistas que vamos a tener con más expertas y que nos van a estar hablando desde su punto de vista profesional de este tema de la ansiedad. Y bueno, pues muchísimas gracias. Y por último, quiero pues dejar a María que se despida de ustedes. Si les quieres decir algo más, pues aquí es tu programa, María. Muchas gracias, Gabriela. Solamente daros las gracias a todas las que nos veáis en este programa. Y mencionar que la salud es lo más importante que tenemos y la mayor parte de ella está en nuestras manos el poder prevenir al máximo nuestra futura salud que podamos tener. Así que intentar llevar sobre todo una alimentación lo más saludable posible, la práctica de ejercicio, el control de estrés, el correcto descanso y todo ello disminuirá mucho el poder padecer, por ejemplo, episodios de ansiedad o de cualquier otro trastorno. Claro que sí, María. Muchísimas gracias nuevamente. Y bueno, me despido de todas ustedes recordándoles lo que siempre digo, ahora te toca ser feliz. Muchas gracias, un abrazo para todas, un abrazo para ti, María, y nos Gracias, Gabriela. despedimos. Hasta la próxima.